Chicos, chicas, bueno, pues estamos en nuestra primera clase virtual de esta nueva situación que durante unas semanas nos van a tener en casa, pero eso no implica que la actividad de trabajo que tenemos que desarrollar, tanto vosotras como nosotros, pues la vayamos a parar. Por lo cual, hoy lo que vamos a desarrollar en esta primera sesión es un pequeño resumen de lo que hemos venido viendo en clase. Por supuesto, lo cuenta mucho mejor el vídeo que os he colgado en el blog de la televisión española en relación a esa gran depresión y la crisis de los años 20, bueno, los felices años 20 y la crisis que se provoca a partir del crash de la bolsa en 1929. Pero comencemos desde el principio. En 1918 termina la Primera Guerra Mundial y los países europeos lógicamente quieren recobrar la normalidad, lo cual va a ser muy complicado. Primero por las destrucciones provocadas por la guerra y después por una situación donde Europa se ha desmantelado la situación política anterior. Recordad, el Imperio Austrohúngaro desaparece, Rusia está viviendo el proceso de la revolución soviética, por otro lado Alemania ha perdido un montón de territorio y sufre las sanciones que acuerdan en el Tratado de Versalles, de manera que la situación es realmente compleja. Pero ahí a la salvaguarda de Europa y del equilibrio europeo van a llegar las nuevas potencias industrializadas no europeas, dígase los Estados Unidos de América, Canadá y Japón, que serán los que suministren sobre todo de bienes de equipo para recuperar la industria que había quedado desmontada, y Europa de esa manera comenzará, gracias al crédito de estas potencias económicas, estas nuevas potencias económicas, comenzará a recuperar la situación anterior a la guerra. Pero era complejo, era muy complejo porque Europa no disponía de dinero y comienza un proceso de endeudamiento con los Estados Unidos de América, con Canadá, con Japón, y esto pues es complejo, no se puede sostener en el tiempo, lo cual va produciendo algunas pequeñas crisis periódicas en esos primeros años entre 1918 y 1920-21. Así las cosas, la década de los 20 se llamará los felices años 20, porque después de estas crisis iniciales, Europa se convierte o comienza ese proceso de recuperación de forma muy paulatina, con el tirón como motor de la economía mundial de los Estados Unidos de América. Estados Unidos se convierte en el referente económico mundial y va a ser el que tire de esa Europa destrozada por la guerra, pero también Europa se va vinculando también a esos nuevos flujos económicos que empiezan a nacer en este momento. Así, será la industria del automóvil, será la construcción, será la nueva energía fundamentalmente vinculada al desarrollo de la industria petrolera y a la energía eléctrica, lógicamente producida a través de hidrocarburos o a través del carbón. Las energías renovables es algo más de nuestro tiempo. Serán esas las industrias motor que van a conseguir el desarrollo de los Estados Unidos de América y también una nueva concepción social, una nueva sociedad. Ahora, junto a las industrias tradicionales que tienen un peso importante, van a aparecer otras industrias vinculadas a la sociedad de consumo, las industrias que van a generar, por ejemplo, las lavadoras, los frigoríficos, el automóvil, como hacíamos referencia anteriormente, son las nuevas industrias de pequeños bienes de consumo para esa nueva sociedad de consumo, las que van a ser el potencial fundamental que tire de la economía norteamericana y que igualmente va a ir trasladándose a Europa, pero eso en un segundo lugar. En un primer momento en los Estados Unidos los que se desarrollan esa nueva sociedad del consumo. Por otro lado, también tenemos que junto a esto se va perfilando una nueva política económica mundial, un nuevo sistema económico dentro del propio capitalismo, ¿no? Ahora van a ocupar un lugar central elementos tan destacados hoy día como la bolsa, también como la concentración de las grandes empresas y la creación de los primeros grandes grupos empresariales, ¿no?, frente a la etapa anterior, donde eran pequeñas, medianas empresas, empresas de carácter más familiar. Ahora, pues, grandes empresas como por ejemplo Coca-Cola, como la Ford en el ámbito automovilístico, van a comenzar a tener un desarrollo importantísimo. Estamos viendo cómo se van poniendo los pilares del sistema económico liberal en el siglo XX y que tan importante será para comprender cómo es nuestro mundo hoy. Mientras tanto, Europa
sigue a remolque de los Estados Unidos gracias al crédito norteamericano y la economía europea está muy maltrecha. Pero bueno, poco a poco se comienza un proceso de recuperación donde Alemania, que había sido uno de los grandes motores europeos junto a Francia e Inglaterra, vive una situación muy compleja. Por un lado, debido a la situación en la cual tiene que pagar las reparaciones de guerra producidas en los acuerdos de Versalles, y por otro lado porque la situación social es muy compleja en esa Alemania de los años 20, donde nace lo que se conoció como la República de Weimar, que en 1925 tendrá una de las constituciones más avanzadas de la época. Por otro lado, Francia y el Reino Unido comienzan a subirse a esa ola de desarrollo de los años 20, pero de una forma mucho más pausada que en momentos anteriores, ¿no? Que anteriores a la Primera Guerra Mundial. Así las cosas, esos felices años 20 vienen marcados, ¿no? Como podemos ver a través del cine, por movimientos como los vinculados a la música, ¿no? Y a las vanguardias en el ámbito artístico, como por ejemplo el jazz, el twist, el charleston, todo una imagen de una época, de esos felices años 20, pero que enmascaran un desarrollo que no es sólido, un desarrollo frágil que en 1929 va a estallar. ¿Por qué ese desarrollo es frágil? Pues en primer lugar porque la base sobre la que se asienta el desarrollo tiene mucho que ver con la especulación financiera, que en estos años se desarrolla de una manera importantísima. Imaginaros que en la bolsa de Nueva York llegan a cotizar empresas ficticias, pero que están cotizando, no existen como tales, no tienen una actividad económica, pero en la bolsa se desarrollan, sus acciones se venden y se venden a unos precios muy, muy elevados, lo cual pues crea un desarrollo realmente ficticio, ¿no? Eso es un ejemplo, pero otra de las bases sobre las que se desarrolla esta crisis tiene que ver con ese endeudamiento, ¿no? Los países europeos se han endeudado mucho, dependen mucho de los Estados Unidos para continuar ese desarrollo, pero a la vez esa relación es mutua. Los Estados Unidos tienen una importante parte de su capital fuera de su país y cualquier situación de inestabilidad pues propiciará una situación convulsa, como así ocurre en 1929. Ante las primeras señales de ralentización de la economía, de que bueno, pues las cosas no van tan bien como a principios de los años 20, ¿qué ocurre en la bolsa? Bueno, pues esas personas que han comprado acciones de las empresas, una ficticia, pero la mayoría no, claro, a 10 euros, pongamos, y que ahora tiene un valor de 200 euros, que ven? Pues que en un momento en que empieza a ralentizarse la economía, en el que las cosas no van tan bien como se esperaban, pues dicen, bueno, con la de dinero que hemos ganado de los 10 euros a los 200, vamos a poner nuestros valores, nuestras acciones a la venta, para de esa manera recuperar, bueno, pues esa gran ganancia que hemos ido obteniendo en estos años. ¿Pero qué ocurre? Pues que a todo el mundo se le ocurre lo mismo, claro. Todo el mundo piensa, vamos a hacer caja ahora del dinero que hemos ido invirtiendo en estos años. Pues hay una oferta enorme de acciones y sin embargo la demanda es muy pequeña, porque claro, toda la gente después de ver los grandes beneficios que se han obtenido hasta ese momento quieren hacer caja y no quieren comprar acciones nuevas en un proceso en el cual, bueno, pues nadie asegura que los beneficios vayan a seguir incrementándose. ¿Esto qué supone? Pues el crash de la bolsa de Nueva York, que se ocurre un jueves, y por eso se llama el jueves negro, en el cual esa oferta enorme de valores, de acciones, hace que las grandes empresas pues se hundan. ¿Y por qué se hunden? Porque hay mucha oferta y apenas si hay demanda, por los cuales los valores de esas acciones pues van bajando, porque nadie las quiere comprar. Y eso lleva, bueno, pues al hundimiento de empresas, de bancos, con una situación catastrófica que ese jueves negro va a marcar todo el comienzo de la década de los años 30, porque provoca el hundimiento de la economía norteamericana. Esto es como esto que se hace con las fichas de dominó, ¿no? Que tira una ficha y van cayendo sucesivamente otras. Efectivamente, eso es lo que ocurre, porque la Gran Depresión tiene muchas consecuencias. Lo primero, muchos pequeños inversores, medianos inversores habían apostado por la bolsa, por esas especulaciones en el sistema bursátil. ¿Y qué ocurre? Pues que todo ese ahorro se destruye. El ahorro
de la familia, el ahorro de mucha gente que había confiado en este aparente desarrollo ilimitado, desaparece, se volatiliza en apenas una hora ese jueves negro. La pérdida del ahorro, ¿qué implica? Pues por un lado también que los bancos no van a dar crédito, no dan crédito. ¿Por qué? Porque claro, ¿cómo van a dar crédito en una situación de inestabilidad, donde sus propios valores se están hundiendo, donde la situación es tan inestable? Pues prefieren retraerse y hacer políticas más conservadoras frente a una demanda de crédito pues, que puede ser muy alta, debido a que las familias se han quedado sin ese ahorro acumulado a lo largo del tiempo. Sin ahorro y sin crédito, esa sociedad de consumo que se había empezado a construir se hunde, se paraliza totalmente. Consecuencia, toda la industria construida en torno a la industria del consumo, la propia industria automovilística, la de bienes de consumo como televisiones, como aparatos de radio, frigoríficos, en fin, se paralizan, se unen, y la primera consecuencia es el desempleo. Muchísimos, miles y miles de trabajadores y trabajadoras norteamericanas se van a la calle inmediatamente cuando esta circunstancia comienza a desarrollarse en el tiempo. La economía norteamericana se paraliza. Y claro, los Estados Unidos van a utilizar unas políticas que acaban afectando a todo el mundo. ¿Por qué? En primer lugar, proteccionismo. ¿Para qué las políticas proteccionistas? Para proteger su economía y lo que ellos consideran que son sus sectores económicos principales. ¿Cómo se hacen esas políticas proteccionistas? Bueno, hoy día estamos viendo cómo Estados Unidos aplica también esas políticas, por ejemplo, en el sector agrario, pues con impuestos. Los productos europeos, por ejemplo, llegan a los Estados Unidos, se les aplican unos aranceles impuestos a la hora de entrar en los Estados Unidos, de manera que el producto norteamericano puede ser de peor calidad, puede ser más caro en su producción, pero con los aranceles que le aplican el Estado norteamericano, ¿qué ocurre? Pues que los precios se equiparan, o incluso el producto europeo puede llegar a ser más caro, por lo cual eso potencia las industrias propias del país, pero claro, hunde la economía de los países exportadores, porque ya no pueden exportar, ya que la demanda de sus productos es mucho menos. La situación se va extendiendo a lo largo de todo el mundo, por lo cual esa crisis que en los Estados Unidos comienza en 1929, en Europa comienza a ver sus primeros efectos en los años 30, 31, y la situación va a ir empeorando en el comienzo de los años 30 a lo largo de todo el mundo, ya que todos los países se blindan, quieren blindar su economía, sus sectores económicos estratégicos, y esto lo que acaba es con el comercio mundial. Recordad que en el siglo XIX hablábamos de la mundialización de la economía, ¿no? De cómo al final todos los países son interdependientes unos en torno a los otros. Por eso, al romperse los canales de comercialización, esa economía mundializada que hoy día, a la cual llamamos globalizada, ¿no? El proceso de globalización, pues al producirse esta situación, la economía mundial se hunde. Un hundimiento que, junto a la crisis agraria que viven muchos países debido a la bajada rápida de los productos agrícolas, del precio de los productos agrícolas, que sin embargo cada vez tenían unos costes mayores de producción debido a la mecanización, la utilización de los nuevos abonos, etcétera, y una gran oferta de productos agrícolas debido a esa situación, pues lleva también a una crisis agraria importante. Esto conlleva, sin lugar a dudas, una crisis de carácter social. Una crisis social que lleva a la miseria, lleva al desempleo a miles de personas, un desempleo que como consecuencia hace que las familias no tengan ingresos, y la carencia de ingresos pues implica, bueno, pues ya sabéis, las carencias en lo habitual, ¿no? Lo hemos vivido recientemente en nuestro país. En el año 2007-2008 se comienza esa gran crisis, el desempleo es el principal elemento que visualiza todo esto, y como consecuencia, ¿qué ocurre? Pues el tema de los desahucios, el tener que crear un importante aparato de asistencia social, porque la gente no tiene ni qué comer. Esa es la realidad, que el miedo al hambre en esos momentos es un miedo real. Si en el año siglo XXI hemos vivido cómo se ha producido una situación de infraalimentación de una parte importante de la población, y eso ha sido detectado por las administraciones públicas, imaginaros en los años 30, donde los sistemas de protección social eran todavía más débiles que actualmente. El hambre es una realidad.
Si recordáis en el vídeo que os ponía de Televisión Española, si os acordáis, había grandes colas en los Estados Unidos, grandes colas de gente que lo único que quería era un plato de comida, era el pan. Entonces se producen nuevamente eso. Pues como decía, se producen esos procesos de racionamiento de algunos de los productos básicos y las cartillas de racionamiento pues aparecen por primera vez en muchos países para garantizar un mínimo de alimentación de las personas. La clase trabajadora paga muy duro esta crisis y bueno, son típicas las imágenes de miseria que a veces parecen retrotraernos al siglo XIX y no estar en la primera parte del siglo XX. Las consecuencias sociales, bueno, pues imaginaros, ¿no? En Estados Unidos hay 12 millones de parados y de paradas, cuando actualmente, bueno, pues los porcentajes son mínimos. En Alemania 6 millones de personas paradas, 2 millones en el Reino Unido. Tasa muy elevada, teniendo en cuenta otro dato, ¿no? Que la población activa en ese momento es menor que la que hay actualmente, porque muchos diréis, bueno, pues en España hoy hay 3 millones de parados. Bueno, pues sí, hay 3 millones de parados y de paradas debido a que es un problema estructural de nuestra economía. Pero en ese momento la población activa era mucho menor, por lo cual un número similar de personas en desempleo implicaba, bueno, pues unas consecuencias todavía más graves. Y por supuesto, eso que hoy conocemos como los subsidios de desempleo no existían. La protección social que se fue construyendo precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la experiencia tenida en todo este periodo, no existían, por lo cual la gente caía al vacío. Una situación realmente dramática que empieza a causar fenómenos complejos. Bueno, entonces, pues lo que veíamos, ¿no? Cómo surgen, por un lado, el movimiento de la clase trabajadora vinculado a los partidos socialistas, socialdemócratas, partidos comunistas, el sindicalismo de clase, y por otro lado confronta el fascismo como una nueva propuesta ideológica y una nueva propuesta social donde no cuestiona la base económica del sistema, no cuestiona el capitalismo, lo que sí cuestiona es el funcionamiento democrático. Por lo cual tenemos una sociedad muy polarizada, una sociedad en la que tenemos la propuesta del fascismo que se va abriendo paso de manera muy importante en los años 20 en Italia y a partir de los años 30 va recorriendo toda Europa. Y por otro lado la alternativa vinculada al socialismo, vinculada al referente de la Unión Soviética, y tenemos esa polarización y en medio también la vía de la democracia burguesa, que es la que está funcionando en la mayor parte de los países, por lo cual la situación de crisis en muchos casos se acusa al sistema como responsable de la misma y se buscan las alternativas. Tenemos las dos alternativas que van a hacer frente en este nuevo momento a la crisis social. Bueno, ya hemos visto un poco del desarrollo del espacio del socialismo en el ámbito de la Unión Soviética y de Rusia. Ya iremos viendo cómo se desarrolla también en Europa toda esta situación, con la revolución espartaquista, por ejemplo, en Alemania. Y por otro lado, que ya será en la sesión siguiente cuando lo veremos también, el desarrollo del fascismo y del nacionalsocialismo en Alemania, pero no son elementos exclusivos, ¿no? Recordad la Guerra Civil Española, el nacimiento de un régimen militar, pero también vinculado al fascismo, a la Italia fascista y a la Alemania nazi, y por otro lado el surgimiento de esos conflictos, de esa polarización interna en las diferentes sociedades, ¿no? Por ejemplo en Francia, en Austria, en diferentes países de Europa, en los cuales en muchos casos se van a buscar las vías más vinculadas al fascismo, como en Bulgaria o como en Hungría, en algunos casos incluso con salidas de carácter militar, como en el caso español también, pero con una importante vinculación a la ideología fascista. Bueno, con esto hemos terminado esta primera sesión. La iremos mejorando poquito a poco porque también es la primera vez que lo hago, pero estoy seguro que irán mejorando, que lo iremos haciendo mejor. De hecho ya tengo por ahí buscada hasta una pizarrilla que la estoy viendo desde aquí. Y bueno, espero que os haya resultado entretenido, que haya valido un poquito para empezar. Y bueno, ánimo, adelante.